Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Ya nos pueden encontrar en cimacradio.org. Y pues yo soy Norma Bautista, me acompaña. Verónica Baeza. Pues hoy, Vero, a todos aquellos que nos escuchan, vamos a estar hablando de un tema interesante. Vamos a ir como desmenuzando algunas funciones de instituciones públicas, justamente para que las personas, aquellas que pues, han sufrido un hecho delictivo o un hecho violatorio de derechos humanos, conozcan qué otras instituciones pueden recurrir. Y entonces hoy vamos a estar hablando de las comisiones de atención a víctimas. ¿Te parece? Sí. Muy bien, pues vamos a dar como los conceptos generales. Hemos estado platicando en otros programas esta cuestión de quién es una víctima, ¿no? La definición de víctima, pues de pronto se adapta según el enfoque en donde lo vayamos a plantear. Desde una perspectiva, pues netamente legal, estamos hablando de que una víctima es aquella que sufre un daño directo como resultado de una violación a una ley, ya sea por un hecho delictivo o por abusos de poder. Evidentemente, esta definición tiene implicaciones pues prácticas porque deviene también o se generan a partir de esto políticas públicas, marcos jurídicos y todo esto para que a la víctima le podamos pues otorgar reparaciones, pero también justicia. En contraposición, pues estamos hablando de un concepto sociológico, por ejemplo, en donde aquí se amplía el concepto de víctimas a donde no nada más se incluyen los temas delictivos, sino también pueden darse estos fenómenos de injusticias sociales, estructurales o de violencia sistémica. En estos casos, pues vamos a ver marginación, vamos a ver pobreza, vamos a ver discriminación. Pero en términos un poco más sociológicos, el concepto de víctimas no se limita tampoco a un daño inmediato o físico, sino que pueden incluir afectaciones que pues, tienen que ver con el hecho victimizante, como por ejemplo aquellas afectaciones que provocan las instituciones que están encargadas de proteger y reparar, pues cometen esta revictimización que agrava el daño causado y pues bueno, a partir de ahí se generan estigmas y exclusiones que pues pueden sufrir las víctimas dentro de una sociedad a partir de su condición. Y bueno, hay un enfoque un tanto más crítico sobre este fenómeno victimal que incluye el análisis del Estado y de la sociedad, pues en la reproducción de la victimización. Y entonces, de acá, pues lo que tendríamos que traer a colación un poco son cuáles son las teorías de la victimización, porque se habla de víctima primaria, víctima secundaria, víctima terciaria, y como en términos generales podríamos decir que una víctima primaria se refiere a aquella que pues el daño es directo sobre la persona, pues a consecuencia tanto del delito como de la violencia. Y este es el que en mayor medida aborda nuestra normativa, ¿no? Nuestro sistema de justicia penal, y se busca compensar y reparar este daño a través de la justicia, los mecanismos de justicia penal o a través de estos procesos restaurativos. Sin embargo, pues no necesariamente esto tiene que ver con el entendimiento de las dinámicas pues tan complejas que tiene la victimización, porque pues también hablamos de violencias simbólicas o violencias estructurales que pues afectan a las víctimas en un nivel mucho más profundo. Por su parte, la victimización secundaria y la victimización terciaria, pues son fenómenos un tanto menos visibles, pero que pues también generan impactos devastadores. En la victimización secundaria lo que encontramos es una intervención de las instituciones del sistema judicial o de atención a víctimas y que no necesariamente reparan el daño,
sino que lo pueden agravar o perpetuar, ¿no? Que esto con lo que hablábamos de la violencia institucional. Y bueno, esto tiene que ver por estos procesos de revictimización o de negligencia, porque sabemos que hay protocolos, pero de pronto instituciones o no los conocen o de plano no los aplican. Ok. En cuanto a la victimización terciaria, pues estamos hablando de un estigma social en donde pues se pueden presentar estas marginaciones que afectan a las víctimas, ya sea en una comunidad o dentro de la sociedad. Y que pues eso lo único que va generando es que este ciclo de exclusión y de sufrimiento pues se siga presentando constantemente. Entonces, si lo analizamos desde un enfoque un tanto más holístico, esto nos dará pie a entender que el fenómeno delictivo o el hecho victimizante impacta en diferentes medidas y que entonces las políticas públicas tienen que atender no solamente al daño que te ocasionó el delito, hablemos por ejemplo de unas lesiones, pues cómo afectó tu salud, sino cómo esas lesiones afectaron todo tu Entonces, entorno y desde ahí pues nos enfocamos un poco a esta totalidad de los problemas de la victimización. Y un poquito que se relaciona con esta temática es este tema de la justicia restaurativa, en el entendido de darle, digamos, la mirada más directa a la víctima, ¿no? Porque si bien es cierto, esta justicia busca reparar el daño que se causa ya sea bueno, por el hecho victimizante a través de procesos y reconciliación incluso entre víctima, el agresor o comunidades. No necesariamente nos estamos centrando en esta figura en la sanción al infractor. O sea, sí nos importa, pero no es exclusivo. Acá lo que necesitamos de pronto es que esta justicia lo que va a hacer es priorizar de alguna manera la restauración de las relaciones, el bienestar de las víctimas y uno de los elementos importantes en este tipo de justicia es que aquí la víctima tiene una participación muy importante. A partir de ella, no solamente expresa sus necesidades, sus expectativas, sino incluso puede solicitar, ¿no? Que se le otorguen estas disculpas, compensaciones, actos simbólicos y todo esto para una mirada diferente que es restaurar la dignidad. Y cuando hablamos de justicia restaurativa en México, pues sí es una forma de hacer frente a un poquito a las limitaciones del sistema penal convencional, pero pues, y que lo que vemos ahí en ese tipo de sistema es que sí nos importan las víctimas, pero para ciertos contextos, ¿no? O para ciertos elementos. Y a veces no nos interesa todo ese impacto que generó, ni siquiera lo volteamos a ver. Y sí, sin lugar a dudas, implican retos importantes en cuanto a tener este cambio cultural de la mirada de las víctimas y del impacto victimizante, pero también esa mirada nos obliga a también observar lo que sucede con los casos de grandes violaciones a derechos humanos o de delitos de alto impacto como feminicidios, desapariciones y demás, en donde no necesariamente esta justicia va a cubrir todas esas necesidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una herramienta importante, no es como para todos, ¿no? En algunos, si lo quisiéramos poner como en su justa dimensión, porque pues acá lo que buscamos, sí, a partir de la justicia es subsanar, ¿no? Ese tejido social, pero a veces como lo hacemos en un temas de violencia de género o donde tenemos tantos feminicidios, tantas agresiones contra las mujeres, que simplemente dar la reparación y que bueno, en temas de violencia de género no necesariamente entran estos temas de justicia alternativa, pero pensándolo en este englobe general, no necesariamente van a subsanar todas estas cuestiones de prejuicios, de estereotipos, de violencia sistémica, y que pues de pronto lo tenemos que hacer desde una mirada mucho más integral, pero en algunos contextos sí nos ayuda para este efecto de atender las necesidades específicas de esa víctima a través de este diálogo y demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues no podemos desdibujar que hay
obligación del Estado, un poquito si hacemos un recuento histórico en relación a la atención a víctimas, pues hemos estado platicando que a lo largo de la historia habían estado un poco al margen, se habían dejado un poco al margen. Estaba pues el Estado solamente limitado a la aplicación de sanciones, ¿no? Cuando estábamos hablando de infractores. Y hablábamos de reparación, sí, de reparación del daño, pero no desde este enfoque integral. Simplemente era el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Yo te robé tu celular, bueno, yo te repongo tu celular, ¿no? El celular o lo que costó. Pero ya no nos quedábamos con más elementos para hacer estos análisis y entonces se empiezan a incorporar políticas en nuestro país a partir de la justicia retributiva, en donde ya ponemos una especial atención a estas necesidades, sí materiales, pero también las emocionales que se habían pues derivado de estos conflictos. Y ya es cuando en el siglo XX empezamos a tener un crecimiento en relación a los derechos humanos en materia internacional, se empieza a asumir una responsabilidad importante en relación a la atención y a la reparación de las víctimas. Ya para los 2000 tenemos ahí cambios importantes en relación a cómo tratamos el crimen organizado, ¿no? Tenemos presión de órganos o instancias internacionales, tenemos movimientos sociales y ahí es en donde empezamos a tener una ley general, que ya hablamos en su momento de la ley general, que marca la creación de una comisión ejecutiva de atención a víctimas como este ente operativo. Y tenemos políticas públicas que no solamente buscan sancionar a las personas, sino brindar asistencia psicológica, económica, jurídica a las víctimas, y que bueno, hoy día lo vamos a analizar acá y en otros programas, pero pues son desafíos importantes, ¿no? Desde ahí marcamos la idea general, pero andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿te parece si hacemos una pausa y ahorita nos cuentas un poquito más de estas cuestiones victimales aquí en nuestro país? ¿Te parece? Sí, perfecto. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, hablando de las comisiones de atención a víctimas. Recuerden que nos pueden estar escuchando por cimacradio.org. Adelante, Naye. Bueno, tal cual tú lo mencionabas antes de ir al corte en relación a este recuento histórico que debemos de hacer en México, es muy importante entender básicamente esta evolución del marco legal y político que hemos tenido, haciéndolo de alguna manera como una breve historia de estas políticas públicas sobre las víctimas que hay en nuestro país. Es necesario recordar que en México las políticas de atención a víctimas han sido relativamente recientes en comparación con otras áreas de la administración pública y como tú lo mencionabas antes de la promulgación de la Ley General de Víctimas en el año 2013 aproximadamente, la atención a nuestras víctimas era limitada y fragmentada. Y como tal no había un enfoque coordinado entre instituciones y ya más o menos a lo largo del año 2000 aproximadamente, la creciente violencia vinculada al narcotráfico y la presión de organizaciones de derechos humanos, pues nos llevaron a esta mayor conciencia, por decirlo así, sobre las necesidades de atender a las víctimas de manera integral, como tú ya lo mencionabas. Este proceso culminó con la creación de la ahora Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el cual tuvo su antecedente en otra institución que conocíamos como Províctimas. Entender que el marco legal para la atención a víctimas ha evolucionado significativamente desde entonces, con esfuerzos, por ejemplo, como integrar una perspectiva de derechos humanos y de justicia restaurativa, es de suma importancia. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha enfrentado múltiples desafíos, como por ejemplo la violencia generalizada en el país, las limitaciones de recursos que nosotros lo sabemos cada que vamos a una agencia, la falta de coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y las críticas por parte de ya estas organizaciones de la sociedad civil, pues han obstaculizado, por decirlo de esta manera, el desarrollo de un sistema de atención eficaz para nuestras víctimas.
En este mismo contexto, para hablar, por ejemplo, de la Ley General de Víctimas en relación a sus objetivos y desafíos de su implementación, es necesario mencionar que, si bien es cierto, la Ley General de Víctimas surge en el año 2013, como lo había comentado, es necesario también que digamos que desde su surgimiento se ha representado un avance significativo para las víctimas, sobre todo como tú lo mencionabas ya en este reconocimiento de derechos. Entre sus principales objetivos, por ejemplo, tenemos que se encuentra la creación de un sistema integral que garantice la protección, asistencia y reparación de las víctimas, además de que establece mecanismos para su participación, por decirlo así, activa en estos procesos judiciales. Esta ley busca incorporar una perspectiva de derechos humanos que se aleje de la visión punitiva y que plantee como objetivo, y como tú ya lo habías referido, esta reparación integral del daño tanto en el ámbito material como ya en un ámbito emocional. No obstante, la implementación de esta ley también ha sido problemática. Las críticas se centran sobre todo en la falta de recursos, perdón, que era lo que había mencionado hace rato, para hacer efectiva la reparación a las víctimas y sobre todo esta burocracia en el acceso a los beneficios. Igual, sí hay el recurso, pero para llegar al acceso es muy complicado, nosotros lo sabemos y lo hemos visto con nuestras víctimas. Además, las instituciones encargadas de la atención a víctima como SEAVI han sido acusadas de ineficiencia y corrupción, lo que ha generado desconfianza por parte de la víctima y de estas organizaciones de la sociedad civil, por lo que, y derivado de esta misma experiencia personal, es necesario que se planteen. Derivado de esta situación, yo creo que una revisión profunda, por decirlo así, de los mecanismos institucionales y de una mayor rendición de cuentas para que de alguna otra manera, si bien es cierto, regresar la confianza a las instituciones va a ser complicado, mínimo que se nos pueda dar una certeza social del apoyo que se está dando y de a dónde están llegando los recursos. Pero bueno, ya que llegamos a este momento del programa, ¿qué te parece, Nor? Si nos hablas un poquito más de esta manera concreta de las comisiones de atención a víctimas, tanto nacionales como locales que tenemos. Sí, es que digamos, el preámbulo que hemos planteado en estos minutos tiene que ver con el fundamento jurídico, ¿no? De una comisión de atención a víctimas. Acá una comisión tiene como entre sus objetivos esta coordinación con los tres niveles de gobierno para que podamos brindar esa atención integral a las víctimas, tanto de hechos delictivos como de violaciones. Entonces, busca implementar diferentes medidas, tanto de protección, de asistencia, de reparación, de crear un registro nacional de víctimas, que se pueda generar una distribución de los recursos financieros para temas de estas medidas, asistencias, ayudas y reparación. Y además se crea como un organismo autónomo, ahorita me voy a centrar como a nivel federal, un organismo autónomo que va a ser el intermediario entre las víctimas y las instituciones. ¿Por qué? Porque la idea es que a partir de que tú tienes una víctima, la puedas canalizar a las propias instituciones del Estado dependiendo de las necesidades que tengan. Sí, como tú mencionabas un poco, las críticas tienen que ver con el funcionamiento y su limitación en cuanto a la cobertura de programas. Lo que hemos también podido darnos cuenta y que lo traemos a la mesa también, tiene que ver con que a veces se tienen que echar mano de las propias instituciones, pero de pronto las instituciones no conocen que existe una comisión, ¿no? Entonces, si te mando yo a un tema de salud, pues resulta que no sabían que existían esas comisiones y por qué te deben de dar un trato preferente. Entonces, pues se habla también de una falta de celeridad en los diferentes procesos, falta de sensibilidad, ¿no? De las personas que atienden a las víctimas. Sí. Y a veces también otro de las críticas tiene que ver con que los recursos no son suficientes para cubrir como todo el mandato. Y esto pues a veces genera pues brechas importantes en cuanto a lo que se promete institucionalmente versus las experiencias reales de las víctimas en este tipo de instancias. Esto pues ha puesto de alguna manera una alarma en cuanto a la efectividad del modelo centralizado de atención
Y pues bueno, esto, insisto, lo hablamos desde un tema federal, pero la ley general dice que debes de tener tu propia ley local. Y al tener tu propia ley local, pues necesitas tu propia comisión estatal local. Y pues así se crean estas instituciones ya en las entidades federativas, en donde pues se ligan también con su propia estructura institucional de la entidad federativa y a veces lo que les decía, se mandata desde la ley que si yo como ministerio público o yo como un ente, no sé, que estoy atendiendo a una víctima de violencia que llegó a un hospital o en una cuestión administrativa, yo pueda hacer la canalización a estas comisiones. Pero el problema es que si ni siquiera yo las conozco, ¿cómo voy a mandar a las víctimas a esas comisiones, no? Así Entonces, es. ¿cómo se relacionan un poco con estas instituciones? Es que lo que necesitamos es saltar de alguna manera los obstáculos que están presentando las víctimas a través de los apoyos institucionales. Y entonces por eso se tiene que trabajar de la mano con diferentes instancias, poder judicial, fiscalías, ¿no? Esto para el tema de recibir justicia y reparación. Así Pero es. también para las otras necesidades tenemos que echar mano de otras instituciones que si no las fortalecemos para el ciudadano normal, pues ahora imagínate para los temas el tema de víctimas, ¿no? Y eso sí ha generado tanto tensiones como a veces duplicidad de funciones. Las víctimas de pronto están inmersas en esta burocracia que en casos particulares no se pueden garantizar los derechos, ¿no? Imaginémonos ante un tema de salud, pues que de pronto tengas que hacer como todos estos caminitos cuando ya sabemos que está relacionado con el hecho victimizante. Y por eso ahí es donde se echa mucho mano de las organizaciones de la sociedad civil, porque al tener esta atención y defensa de derechos humanos, pues estas organizaciones son las que terminan supliendo las deficiencias del Estado, son las que proporcionan los servicios de apoyo psicológico, asesoría legal o acompañamiento. Y pues de pronto pues esta relación también de organización con SEA, pues en algunos contextos se vuelve conflictiva porque pues de nosotros la mirada es esta crítica de lo que no están haciendo de manera correcta y pues de pronto desde ahí necesitamos estas colaboraciones interinstitucionales porque pues es el reto para la efectividad de estas comisiones que se crean con este objetivo, ¿no? De atender las necesidades de las víctimas. Pero, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a seguir hablando de cómo van, de qué funcionan, cuál es la estructura de estas comisiones, pero ahorita regresando del corte, ¿te parece? Ok, entonces vamos a un corte y volvemos. Sí, recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y que nos pueden estar pues escuchando a través de cimacradio.org. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, hola, regresamos a Reivindicando Derechos por CIMAC Radio y ya saben que nos pueden escuchar por cimacradio.org. Y bueno, hablando un poquito de este contexto que Norma mencionaba, es hablar también de este funcionamiento y estructuras de las comisiones locales de atención a víctimas. Las comisiones locales de atención a víctima en México fueron establecidas con un objetivo básico que era el de descentralizar y adaptar los servicios de atención a las particularidades de cada una de las entidades. Estas comisiones operaban bajo la Ley General de Víctimas, pero tienen su autonomía administrativa para gestionar los recursos y coordinar los servicios de apoyo y reparación en sus jurisdicciones. Cada comisión local está estructurada de una manera similar a la de la Comisión de Atención a Víctimas a nivel federal, con unidades especializadas en asesorías jurídicas, un pedacito de atención psicológica y esta gestión de reparaciones económicas, entre otras funciones. Este esquema busca garantizar, por ejemplo, que las víctimas, sin importar su ubicación, puedan acceder a una red de protección integral sin esta necesidad de tener que estarnos trasladando, como bien lo decías, o sea, tenemos víctimas que vienen desde Acolma y tienen que venir hasta
Ecatepec o aquí a la Ciudad de México, que es muy complicado y así puedan acceder a una red de protección integral sin necesidad de estar no solamente en el traslado y perder el tiempo, sino también en este gasto, ¿no? Que para muchos de ellos ya no es redituable. Hablando en relación a su funcionamiento cotidiano de estas comisiones, implica que se deben de coordinar con las fiscalías estatales, estos poderes judiciales locales y otras instituciones de justicia y de derechos humanos, además de que deben de brindar este apoyo directo a las víctimas. Estas comisiones suelen implementar programas de sensibilización y formación para funcionarios públicos, lo cual a nosotros que estamos allá afuera día con día, pues nos damos cuenta que nos hace falta mucho este tipo de sensibilizaciones, porque el fin es mejorar el trato hacia las víctimas en todos los niveles de la administración. En algunas entidades las comisiones cuentan con mayores recursos y personal capacitado, mientras que en otras, pues especialmente en las regiones más afectadas por la violencia o por estos presupuestos limitados, tienen estas instancias que enfrentan muchas dificultades significativas para cumplir con su mandato. Hablando de estos problemas, se podría decir que uno de los más frecuentes es obviamente pues esta falta de recursos financieros y humanos, lo que genera deficiencia cuando llegamos a las instituciones y estas víctimas al momento de hacer su tramitación de la reparación, pues no contamos ni con el personal, como tú bien lo decías, ni tampoco con el recurso, ni para que nos guíen, ni para que se solvente. En la sociedad, para obtener el apoyo que no se encuentra en estas instituciones estatales, también se allega de la sociedad civil. Este equilibrio se podría decir que es en esta capacidad de la respuesta entre diferentes comisiones locales, refuerza estas desigualdades regionales y genera una fragmentación en este sistema de atención a víctimas. Y hablando de estos desafíos en la coordinación entre la Federación y los estados, la coordinación entre la Federación y los estados en la atención a víctimas se enfrenta a múltiples desafíos, principalmente derivado de este sistema federalista que tenemos y que caracteriza a México. Aunque la Ley General de Víctimas sí establece un marco normativo común, sabemos que la implementación práctica de esta ley depende tanto de las comisiones federales como de las locales, lo que genera tensiones en las asignaciones de responsabilidades y de recursos. Es decir, en teoría, las comisiones locales deberían de trabajar de manera complementaria con esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal. Sin embargo, en la práctica, la falta de claridad en los mecanismos de coordinación y la duplicidad de las funciones entre estas instancias provoca muchas ineficiencias y muchos retrasos en la atención. Uno de los problemas más notorios, por ejemplo, es esta falta de coordinación en la distribución desigual de los recursos, ya que mientras unas tienen un presupuesto federal amplio, las comisiones locales dependen de recursos estatales que obviamente varían según la capacidad financiera de cada entidad. Esto genera una disparidad, significativa en los servicios que se pueden ofrecer en distintos estados. En algunos casos, por ejemplo, se había tenido que intervenir de manera directa en estos estados donde las comisiones locales pues obviamente no llegan al presupuesto y por lo mismo pues tampoco cuentan con los medios suficientes para cumplir con las funciones, lo que trae este tipo de fricciones y sobrecarga en el sistema federal. Además de esta falta de la comunicación fluida y constante que debe de tener entre los niveles estatales y federales, a menudo también resulta como en esta duplicación de esfuerzos o en la omisión de pasos clave en la atención de víctimas. Otro desafío, por ejemplo, muy importante es la estandarización de los procedimientos y la capacitación del personal en todo el país. Los diferentes marcos jurídicos y la administración de los estados, así como esta falta de una política de capacitación unificada, han dado lugar a estas inconsistencias en la aplicación de los derechos a las víctimas. Además, la burocracia y la ausencia de estas plataformas tecnológicas compartidas complican la transferencia de la información entre las comisiones locales y SEAVI, lo que, por decirlo de esta manera, ralentiza los procesos de reparación y asistencia y supera los obstáculos que requieren no solamente una mayor asignación de recursos, sino también un esfuerzo concentrado que establece protocolos claros y que debería de tener una coordinación y una mayor voluntad política para fortalecer los vínculos entre pues estos distintos niveles de gobierno.
Y hablando de estas evaluaciones que se han hecho en relación a los resultados que han tenido estas comisiones de atención, refiriéndonos específicamente en términos de reparación y justicia, pues es necesario entender que las comisiones de atención a víctimas, tanto a nivel federal como local, han tenido evaluaciones muy mixtas. Y aunque su creación ha permitido institucionalizar mecanismos de atención a víctimas, que antes de esta ley no hubiésemos tenido, también necesitamos reconocer que los logros han sido muy limitados. Es cierto que por un lado hay avances en la creación, por ejemplo, de registros oficiales de víctimas y en la implementación, por ejemplo, de algunos programas de apoyo económicos, psicológicos y legal. Sin embargo, las comisiones han enfrentado dificultades muy significativas en garantizar una reparación real integral y una oportuna, por lo que han generado esta frustración entre las víctimas de la cual ya hablábamos. En muchos casos, los procesos de reparación tardan muchísimo y la asistencia proporcionada es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las víctimas. Esta situación refleja una disparidad entre las aspiraciones del marco legal y lo que platicábamos nosotros, ¿no? De lo que es la realidad operativa de las comisiones, donde la falta de coordinación y recursos adecuados son un problema muy recurrente. Pero bueno, hablando de un modelo integral de atención a víctimas mexicano que lleva por nombre de manera concreta Modelo Integral de Atención a Víctimas, el cual se puede definir como este conjuntito de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y lo que mencionamos mucho que es la reparación integral a las víctimas del delito. Es necesario afirmar que se necesita impulsar este empoderamiento para prevenir la revictimización y la victimización secundaria. Dichos procedimientos, acciones y principios responden básicamente a las problemáticas y necesidades de las personas en situación de víctima con el propósito de salvaguardar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Este modelo integral de víctimas tiene como objetivo el de garantizar a las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos este acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, pero sobre todo con un enfoque, como tú bien lo mencionabas, sistemático. Hablando de esta forma psicosocial de derechos humanos, de género diferencial, especializado para la recuperación del proyecto de vida de las personas, es muy importante. Este modelo busca, pues, reconstruir, por decirlo de una manera, el proyecto de vida de aquellas personas que hoy son víctimas, contribuir a esta resiliencia de las personas y poder restablecer de alguna manera estos derechos en medida de lo posible. Y contempla, por ejemplo, conceptos como el enfoque psicosocial, donde hay un proyecto definido, para decirlo así, como el potencial de realización personal de las víctimas, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que les permita de alguna u otra manera fijarse razonamientos de determinadas expectativas y acceder a estas. Pero hablando un poquito del tema, ¿qué te parece si le platicamos al público un poquito de nuestra experiencia? Sí, porque a partir de lo que nos has sintetizado un poco, para términos prácticos les podríamos decir, sí, sí se crea una ley general. La ley general mandata tener sus propias leyes locales en cada entidad federativa. Y si necesitamos remitir a una víctima para temas de atención, asistencia, ayuda o reparación, porque recordemos que la propia ley nos dice que no necesariamente puedes acceder a estos apoyos cuando sí o sí tengas una carpeta de investigación, ¿no? Puedes ser víctima de una violación a derechos humanos donde no necesariamente implique una comisión delictiva. Y entonces esa es como de alguna manera las bondades de este tipo de comisiones. La circunstancia, como bien lo has reflejado, Naye, tiene que ver con la implementación de la ley y la ejecución de las diferentes medidas o apoyos. Ya nos has dicho que tiene que ver con una cuestión de recursos, que tiene que ver una cuestión de la operatividad, tiene que ver con una cuestión de burocracia, tiene que ver con una cuestión también de falencia de instituciones, pero entonces toca que ahora
planteemos la idea de lo que nosotras hemos vivido a partir de la atención a víctimas con estas instituciones y que de pronto esta experiencia sirva para las personas que nos están escuchando. Y entonces, con este mapeo, ya que más o menos lo hicimos general nosotros, con las instancias a las que hemos recurrido, que en mayor medida ha sido CEAB, CEABI y CEABEM, ¿no? Es decir, la federal, la de la Ciudad de México y la del Estado de México, que es donde en mayor medida tenemos nuestros asuntos. Si hiciéramos una evaluación general, ¿cuál sería este estado actual de estas instancias, al menos con las que nosotros nos hemos topado? Híjole, yo creo que de manera personal podríamos decir que son instancias muy limitadas y rezagadas y que son las más limitadas y más rezagadas, por decirlo así, dentro de nuestro propio sistema penal, lo que las convierte de alguna u otra manera en la mayor debilidad de nuestro sistema de justicia penal. Derivado de las publicaciones de estas últimas evaluaciones de las comisiones, se estipula por expertos en materia que manifiestan que tenemos una urgencia, por decirlo así, de reducir la asimetría institucional entre las comisiones de víctimas, nuestras fiscalías y nuestras defensorías, con la finalidad de poder obtener como objetivo principal una mejor calidad de justicia para las víctimas. Básicamente, lo que hemos asegurado y mencionado en otros programas es que de nada nos sirven las leyes, los reglamentos o los protocolos si no se atiende y se ejerce adecuadamente. Entender que sin este fortalecimiento de las comisiones de víctimas y la comisión ejecutiva, simplemente la Ley General de Víctimas es llanamente una letra muerta. Otra ley que surge como una política pública mal instaurada, mal encaminada y mal enfocada que hace o que nos causa una nostalgia de este arropo social que hasta el día de hoy nosotros no vemos en estas víctimas y que al final solamente existió, pero no sirvió. Como muchas otras, detonando nuestras debilidades como país en relación a la protección de no solamente de nuestra gente en general, como tú lo mencionabas, sino ahora de este grupo que es el que más tenemos que cubrir, que son las víctimas. Motivo por el cual es necesario que se garantice que las comisiones deben de tener sí una ley por la cual se surge y en la cual se trabaje, pero también necesitan este enfoque general de las propias necesidades de estas con mayores recursos presupuestales, pero sobre todo de tener este personal que bien lo mencionábamos hace un momento, adecuado y necesario para cubrir las necesidades de la atención de cada una de las personitas que lleguen ahí como víctimas, pero sobre todo capacitados con esta finalidad de poder evitar la revictimización y la victimización secundaria, perdón, que mencionábamos, logrando al menos garantizar una igualdad para las víctimas, y así tú lo quieres ver, ¿no? Pero creo que esto es algo muy complicado que tenemos que tener ahorita en nuestras instituciones que a veces pierden este enfoque de entender que están para proteger a las víctimas, no para lastimar a las víctimas. Pero en tu opinión, por ejemplo, ¿por qué crees que las comisiones de atención a víctimas han tenido dificultades para ofrecer pues esta reparación integral y oportuna a las víctimas? Bueno, recordemos que el tema de la reparación integral, bueno, vamos a centrarlo como en dos, ¿no? Esta cuestión de medidas de ayuda, que eso lo vamos a platicar también, pero más adelante en otros programas. Pero hay también una interpretación, me parece, muy limitada. Si bien es cierto, tenemos esta ley que se crea con una expectativa muy amplia en relación al fenómeno delictivo que estaba sucediendo en nuestro país, que lo hemos platicado, es una ley importante, sí, porque sale o surge de estas omisiones del Estado y cómo la propia sociedad civil empuja esta ley para crear una comisión de esta naturaleza que atienda estas necesidades. Y las necesidades son de diferentes tipos. Lo que hemos podido detectar es que en ocasiones tenemos esta interpretación sesgada porque de pronto yo desde mi estándar, por así decirlo, de lo que debe de sufrir una víctima, no contemplo que puede haber diferentes afectaciones.
que a lo mejor puede ser el mismo hecho victimizante, pero el impacto no necesariamente va a ser el mismo Igual. para todas las víctimas. Y entonces desde ahí no puede haber como una especie de regla macro, ¿no? Como para decir, sí, desaparición, sí, lo que usted va a necesitar es esto, esto, esto. Así es. Sí, feminicidio, usted va a necesitar. No, cada víctima va a Es requerir algo diferente. distinto y hay una interpretación un tanto sesgada en relación a el impacto del hecho victimizante y hay una interpretación sesgada en relación al núcleo familiar. Y luego cuando eso lo cruzamos con el tema de la reparación, porque cuando se da una reparación integral en una comisión de atención a víctimas, es porque no logramos la reparación en un procedimiento tradicional, es decir, a través de un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no pudimos llegar ni siquiera al órgano jurisdiccional, porque de pronto no pudimos no pudimos localizar al agresor y como que ahí el Estado no puede decir, bueno, pues gracias por participar, no lo logramos, pues qué lástima, ¿no? No, aquí el Estado lo que dice es, ok, no lo logramos, entonces yo tengo que actuar y por eso entran las comisiones en ese sentido, ¿no? Cuando necesitamos obtener la reparación. Se hace un procedimiento, pero volvemos a lo mismo. Si lo que queremos hacer es una reparación integral, necesito hacer un estudio muy, muy minucioso de las víctimas en relación a cuál es la afectación porque justamente mi reparación va a ser integral. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Tengo que hacer estudios médicos, tengo que hacer estudios psicológicos, tengo que hacer estudios de trabajo social y demás. Y de pronto siento que eso, al menos en los casos que hemos tenido, que hemos llegado a este punto en específico, parecería que todavía no se entiende. Es un tema de que todavía no entendemos de qué va la reparación integral. Y si no lo entiende una institución que debe de brindar ese apoyo, ¿no? Todo se centra en una cuestión de una compensación económica, porque en estos rubros se habla de que la reparación integral, cuando no lo obtenemos por el mecanismo jurisdiccional, entonces lo que corresponde es una compensación subsidiaria. Y entonces nos quedamos con, bueno, sí, no te puedo otorgar esa sentencia, el Estado no te la puede otorgar, pero sí te voy a reparar el daño. Ok, ¿cuánto se gastó? Y no necesariamente es un tema de cuánto se gastó, que algunas cosas las podemos traducir en económico, ¿no? Pensemos, un tema de afectación psicológica, lo que se hace, al menos aquí en la materia penal, es cuántas terapias necesitas, a El cuánto se costo. va cada terapia y hacemos el conglomerado, ¿no? Y de pronto así nos podríamos ir en varios temas, pero la cuestión acá es, sí, pero no necesariamente tú, Nayeli, a partir del hecho victimizante vas a necesitar una compensación, a lo mejor vas a necesitar tratamientos médicos, a lo mejor, y Es entonces si no lo analizamos así, pues quedamos sesgadas. Y esa es una de las problemáticas que hemos enfrentado un poco en estos rubros, además de la mala interpretación, ¿no? Porque hay una parte en donde debe de haber apoyos que no están relacionados con la reparación integral y que de pronto simplemente no te los dan, ¿no? Te los niegan. ¿Por qué? Porque no está relacionado con el hecho victimizante. ¿Qué más quieres? O sea, si ya tienes un caso que lleva 5 años y no se puede resolver y eso te ha generado estrés, tensión, colitis, que pierdas la chamba, ¿no? pierdas la chamba, que de pronto tengas que estarte trasladando. Todo eso es el impacto del hecho victimizante. Y que Así yo es. de pronto solamente como comisión me tape los ojos y diga, no, fíjate que eso No no pasó nada. entra. Entonces sí hay una problemática. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos, estamos platicando de las comisiones de atención a víctimas. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos dando un poco nuestra experiencia a partir de estas atenciones. ¿Les parece? Perfecto, regresamos. Muy bien, volvemos.
Modelo integral de atención a víctimas. Se trata de un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2015, tiene como objetivo garantizar a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación con un enfoque sistémico, psicosocial, de derechos humanos, de género, diferencial y especializado para la recuperación del proyecto de vida de la persona. Este modelo se compone de 3 momentos de intervención: ayuda inmediata, asistencia y reparación integral. En cada momento se incluyen diversos servicios que atenderán las necesidades específicas de las víctimas. Para la operación del modelo es necesaria la vinculación y coordinación interinstitucional de aquellos que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, haciendo valer los programas gubernamentales federales, estatales y municipales, a partir de sus capacidades y recursos disponibles, sin dejar de lado la participación de las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se integra de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, la cual brinda atención médica, psicológica, trabajo social, orientación jurídica de primer contacto y tiene un centro de atención telefónica. Otras áreas de la CEAV son la Asesoría Jurídica Federal, el Registro Nacional de Víctimas, el Comité Interdisciplinario Evaluador y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. ¿Quieres saber más? Te compartimos el enlace para conocer a detalle este modelo. Regresamos de esta pausa, estamos en Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre las comisiones de atención a víctimas. Y un poquito estábamos contando de nuestra experiencia que hemos vivido a través de la atención a víctimas y cómo hemos, hemos tenido esta interrelación con estas comisiones. Y ahí, Naye, me gustaría preguntarte. De pronto nosotros como asociaciones civiles, pero también que hemos trabajado con temas de colectivos de violaciones a derechos humanos como desaparición, feminicidios, de pronto desde esa mirada, ¿cómo podríamos mejorar la atención a las víctimas y cómo ha sido esa relación con las instituciones del Estado? Pues mira, para las víctimas que han llegado a este tipo de colectivos ha sido muy importante, ya que al ser visto como colectivos, tenemos esta fuerza social de ser un poquito más visibilizados y en su momento atendidos de la mejor manera posible que tienen. Eh, Esto, la verdad es que no es por algo voluntario, sino es por el propio miedo que las instituciones y nuestros servidores públicos tienen de ser exhibidos, ya que al empujar como un grupo, pues de alguna otra manera abrimos estas puertas a la procuración de justicia y de alguna manera también tratamos de vigilar este trabajo adecuado en las investigaciones, ya que eh, hacemos algo que se les llaman mesas de trabajo como una estrategia de seguimiento. La relación con las instituciones del Estado no siempre son las más favorables y eso es algo que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Ya que hemos visto en muchas reuniones que el Estado solamente llega con el afán de no salir perjudicado, nos cuentan una historia muy bonita, nos dicen que sí se hará, ¿no? Lo que les comentaba antes del corte, nos llegan con este arropo social de decirnos, estamos aquí, estamos para ustedes. Eh, Sin embargo, con el paso del tiempo como que se les olvida. Y las personas que se encuentran en estos colectivos lo que hacen es mostrar esas falencias, ¿no? Por lo que en muchas ocasiones las instituciones juegan este papel de ficción, por decirlo así, en la atención en sus mesas de trabajo y en estos seguimientos, pero realmente es que no siempre su interés es personal y éticamente profesional, sino que solo son como estas estrategias de interlocución, por decirlo así, de cumplimiento gubernamental, evitando el objetivo principal de estas dichas mesas de trabajo, que es este acceso a la justicia y este tipo de rendición de cuentas formal, pero sobre todo real, ¿no? Muchas veces nos han pasado que nos hacen mesas de trabajo y llegamos y realmente no hay avances, pero bueno, ellos ya pusieron ahí que tuvimos una mesa de trabajo, te pasan tu lista para que te registres y ellos ya jurídicamente, institucionalmente, pues ya tienen como este antecedente de decir,
sí les estamos dando seguimiento, pero la realidad es que son pocos los servidores públicos y pocas las instituciones, y en este caso las comisiones, que sí se preocupan por las víctimas y en las cuales, pues a nosotros como colectivos, como sociedades civiles, lo que nos toca es empujar con ellos y causar este tipo de presión institucional para que sean visibilizados. Esa es una de las realidades que en México ahorita tenemos muchísimo. Y hablando, bueno, de esta situación, ¿tú qué reformas consideras ya a nivel general indispensables para que se pueda fortalecer este marco institucional y legal que pueda regular esta atención de víctimas en México, ya que nos dimos cuenta que la ley no les es suficiente, sino que necesitan otras situaciones para implementar? Mira, yo sí consideraría que la ley tiene que, al final las leyes son perfectibles, ¿no? Pueden Sí, irse conforme vamos detectando las áreas de oportunidad, se pueden ir ajustando, ¿no? A las necesidades que se van presentando, pero, ¿sabes? Yo no estaría de pronto tan casada con la idea de hacer un cambio a la ley en particular, hablando de la ley general y de las leyes locales. Yo más bien me enfocaría más a los ordenamientos internos de las instituciones. ¿A qué voy? Por ejemplo, si estamos hablando de que la ley general menciona que debería de existir un fondo de reparación y que ese fondo de reparación es una bolsita a partir de la cual se va a ir tomando pesitos, por así decirlo, para transporte, pesitos para traslados, pesitos para la atención comidas. médica, comidas, cosas así. De pronto se debe de crear un lineamiento para saber cómo voy a pasar esos pesitos, ¿no? Internos. Hagan de cuenta que es como la administración de la propia comisión. Sí, yo sé que voy a tener esa bolsita, yo sé que esa bolsita se va a llenar con ciertos recursos. Bueno, necesito poner los controles de cómo esos pesos van a ir saliendo. Y de pronto ahí es donde detecto las anomalías y eso es de pronto donde se ha generado mucho la crítica porque el fenómeno que tuvimos en la CAB, en la CEAF, perdón, a nivel federal fue que de pronto no había una regulación de cómo salían esos pesitos. Y de pronto luego tú cómo lo justificabas. No le decías que no a las víctimas, pero administrativamente era No, un relajo justificar el dinero. Y de pronto también, y no estoy diciendo que haya que o que deba de existir un límite a de pronto los apoyos que les debes dar a las víctimas, porque en estricto sentido, si tú no quieres dar tanto dinero para las víctimas, entonces trabaja con medidas de prevención para que no tengas tantas víctimas, ¿no? víctimas. Y entonces así se reduce, pero no, en esta lógica de políticas de Estado, lo que hacemos es bueno, entonces hay que ver la bolsita que tanto más se estira o el peso que tanto más se estira. Y eso no necesariamente es posible. Y entonces, como necesitamos estos lineamientos internos, a veces están tan sesgados que es donde se invisibiliza un poco el nivel de afectación que puedes tener por un hecho victimizante, porque entonces empezamos a tasar. Ah, bueno, Así es. ¿cuánto necesitas para traslados? No, pues yo voy cada semana porque pues no tengo avances, ¿no? Que eso también se liga. Si tú mejorarías la procuración de justicia, entonces tal vez las víctimas no tendrían que dar 50 veces vueltas para checar un expediente donde no Ok. necesariamente les van a dar los informes, que era lo que tú decías de las mesas de trabajo. Entonces, si yo lo voy a tasar y decir, ah, bueno, pero solamente te voy a dar, por ponerles un ejemplo, 10 pesos para todo el mes, pues nunca les va a alcanzar. Y eso no es un tema de, ay, pero las víctimas, sí, porque sí hay mucho ese argumento, ¿no? Las víctimas se quieren hacer de dinero o quieren que todo les dé el Estado. No, o sea, no necesariamente. Y aunque así fuera, pues el Estado les falló, el Estado les tiene que responder. Pero más allá Así de es. eso, pues no lo puedes tasar, porque de pronto también hay que tomar en consideración que a lo mejor tenemos víctimas que viven en Ozumba y tienen que ir hasta Tlanepantla. Y pues es un viaje, literal es un viaje Un día. de un día de hacer esos traslados para llegar y demás. Y pues eso no necesariamente con los 10 pesitos que le vas a dar, pues se le fue en una visita, ¿no?
Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración porque aunque si bien es cierto, dentro de los lineamientos internos hay como justificaciones, ¿no? Como para decir, bueno, pero si la víctima requiere más, hay que valorarlo, sí, pero ni siquiera hacen esas valoraciones. Entonces, yo me iría más a esta cuestión de lo interno, ¿no? De cómo hacemos esos ajustes y nos sensibilizamos, porque sí tenemos tema de falta de recursos, sí tenemos cuestiones de corrupción, pero lo que desdibujamos un poco en esta ecuación es que al final esos apoyos son para las propias víctimas, que al Estado ya les falló y que hoy día tienen que volver a peregrinar para acceder a la justicia. Entonces, los pendientes son mayúsculos, sin lugar a dudas, y también se habla, no estoy diciendo que pues no sirven ni que las quiten, no, yo creo que las necesitamos porque si ni eso Claro. existiera estaría peor, pero sí necesitamos que se optimicen, que mejoren, que tengan un entendimiento más cabal del hecho victimizante, porque no podemos quedarnos con la idea de, bueno, ya son víctimas y son quejosas, ¿no? No, no son quejosas, son personas que de pronto han sufrido una vulneración y tenemos que atenderlas, ¿no? Pero bueno. Así es. Se nos anda acabando el tiempo, pero Naye, ¿algo con lo que quieras cerrar este programa? Pues toda vez de que mencionabas esta situación de las víctimas y de muchas quejas, ¿no? Que a nivel institucional tenemos de que ellas quieren, ¿no? Dinero del Estado, a hacerles ver a las comisiones que no es así. Ellas no pidieron ser víctimas y nosotros sí pedimos estar de este lado para ayudar. Y muy sencillamente recordarle a las comisiones que sin reparación no hay justicia. México ya tiene que dejar de fuera este terreno discursivo del cual ya estamos bastante cansados y no solamente lo digo por el lado de las víctimas, sino de nosotros, ¿no? Que estamos en esta lucha con ellos y ya debe de tener esta capacidad de materializarlo, por así decirlo, estos objetivos que cada una de sus leyes que con cada política pública nueva nos dan para poder finalizar de alguna manera que las víctimas se sientan o dejen de sentirse, perdón, en este estado de incertidumbre y, ¿por qué no decirlo así, hasta desolación jurídica, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras decir algo más, ¿no? Pues no, nada más, pues insisto, mencionar que este tema es necesario tener comisiones de esta naturaleza, sí, Sí, pero sí hacer un diagnóstico crítico. De hecho, hay un diagnóstico por ahí un poco retrasado de la Auditoría Superior de la Justicia, en particular de un análisis para la CIABEM, donde dice que al menos los objetivos principales en la atención a víctimas no se están no son cumpliendo. cumpliendo. Entonces, pues hay que analizar, hay que ver dónde están esas áreas de oportunidad. Al menos nosotras acá ya puntualizamos desde este espacio de humanismo y legalidad, pues tratamos de hacer estas pues menciones a las autoridades y pues de pronto a los compañeros y compañeras que litigan, pues decirles, nos toca movilizar al aparato judicial para que muchas de estas cosas vayan cambiando, ¿no? Y pues bueno. Pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org. Y pues bueno, estos programas que estamos haciendo un poquito es para desmenuzar un poquito las instituciones y entonces en un siguiente programa les vamos a hablar en particular de estas medidas, ¿no? Porque ya les hablamos de lo que hace esta comisión, pero ahora sí vamos a bajar un poquito más. Pero bueno, vamos a Así es. dejarlo para un siguiente programa. Pues nos despedimos, Naye. Un placer. Nos vemos la próxima semanita. Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Recuerden que si tienen dudas nos pueden escribir por ahí en redes sociales. Bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.